Muy buenas y bienvenidos a Bien Podcast, episodio número 75. Hoy les voy a hablar de que no tenía ningún tema que hablar y le voy a decir cómo resolver cuando no tiene ningún tema del cual hablar. Bueno, lo que pasa es que cuando uno no sabe qué decir o uno no sabe cómo qué resolver una conversación, simplemente puedes decir algo que tenga en la mente o no decir nada y pensando lo que vas a decir. Y hay como varias maneras de resolverlo, pero está más que todo la manera más importante, que es como puedes hacer un hilo conversacional, que es como ir ligando cosas que vas diciendo y haciendo como una especie de ciclo hasta llegar a otra cosa que sea totalmente diferente. Es como, por ejemplo, que tú empieces hablando de, de ropa de verano y terminas hablando de los pingüinos en el Polo Sur, por decir algo. Y es básicamente simplemente ir hablando, conociendo más gente y aprendiendo a sacar conversación, y ya te va a empezar a salir solo lo que es sacar temas y saber qué hacer y cómo resolver en diversas situaciones, pues. Es como yo he visto muchos casos en, en muchas películas, en muchas series, que a veces los protagonistas no saben qué hacer porque, porque no tienen ningún mapa, no tienen nada que les diga qué hacer, pero es simplemente cuestión de armarse mapa tú y saber qué hacer. Es tipo como si tuvieras un guión, pero en la vida real, no en una película. Por ejemplo, si yo escribo aquí un guión para hacer este podcast y ya eso me quita lo que viene siendo la necesidad de tener que resolver lo que voy a hacer aquí. No como yo siempre, que literalmente estoy soltando palabras, pues. Me fui un poquito aquí la iluminación. Bueno, como le iba diciendo, simplemente cuestión de resolver qué decir y de ir soltando palabras con conciencia y sabiendo lo que se dice, pues. Como les hablé en el capítulo anterior de Cancerbero, que él decía que para rapear y para como compartir frases en una canción o en un rap, lo que necesita es básicamente tener cierta educación, porque si no tienes esa educación, pasa que no sabes lo que está diciendo y puede decir algo que está mal o algo que simplemente no debería de ir en ese tema. Por ejemplo, cuando tú dices cosas que no están nada relacionadas, tipo que correlacionas el tener mucho dinero y el ser buen estudiante o cosas así, pues. O que relaciones el ser buen estudiante con conseguir bastantes cosas en la vida, pues. Es algo que a lo mejor tiene cierta correlación, pero no por ser mal estudiante te va a ir mal en la vida. Así que simplemente tener conciencia de lo que vamos a decir y saber que, que hay que hay cosas que uno las correlaciona, pero porque no tienen suficiente nivel de conciencia y tienen como bajo conocimiento de ello. Por ejemplo, ahorita me la paso jugando mucho Free Fire con mis amigos y resulta que yo soy muy adicto a ir a buscar, a abrir arsenales que son como sitios que tienen un pocotón de armas y bromas como para equiparse y ponerse todo chetado, pues. Y yo siempre creo que estaban ultra chetados y que hay que ir sí o sí entre todos los jugadores. Y, y a veces pasa de que no tienen casi nada y es casi como perder el viaje y ya. Pero bueno, también tiene sus cositas como que entre 4 jugadores sí está bastante chetado, pero es difícil como coordinar bien lo que se hace con el nacional. Y también tipo que uno se encierra mucho en una idea y cuando le toca resolver con otra idea, resolver como con otra cosa, ya es más difícil, pues. Porque si tú tienes una mente muy cuadrada y te toca hacer algo que es muy diferente, te va a costar, pues.
Por eso hay que tener una mente más abierta y, y simplemente ir fluyendo, pues. Porque si por ejemplo no entras en la uni, tienes que hacer otra cosa, tienes que resolver cómo se va a ajustar, cómo se va a ajustar tu día, cómo se va a ajustar tus hábitos a esa nueva cosa que vas a hacer, pues. O tipo, también tener una segunda opción, pues. Que pasa que no sale lo que quieres hacer y terminas haciendo algo completamente random, que no tienes ese conocimiento de qué más hacer, pues. Tipo, cuando haces algo y, y ¿cómo se dice? No haces lo que deberías estar haciendo porque no sabes qué hacer realmente. Y si te haces algo, como para no hacer nada. O mejor dicho, para hacer nada, porque no hacer nada es redundante. Pero bueno, es eso de nada más como tener conciencia, también proyectarse, como dije en el podcast de hace 2, 3 capítulos, y es nada más ir siguiendo un tema, luego ir cambiando otro tema de manera paulatina, sin mucho apuro, y sin buscar mucho conectar los dos temas también, pues. Si una conversación fluye, es una conversación bastante buena, y no te pasa como Manuel, que tuvo que resolver un guión de la nada porque no tenía ningún guión, porque andaba súper nervioso por grabar este podcast. Pero bueno, ya vamos en capítulo 75 y las cosas solo van a mejorar, pues. Así que son cosas de la vida. También me gustaría decirles que ya abrí el TikTok y el Instagram va creciendo, todo va creciendo, y espero, más bien va a ser que estos podcasts van a ser cada día mejor que los anteriores y vamos a estar teniendo más calidad, más de todo. Vamos a, vamos a revolucionar la industria, vamos a volvernos locos. Bueno, sí, yo no, pero creo que ya se entendió el tema, pues. También tipo como tener esa mentalidad, es muy importante tener esa mentalidad de resolver, de saber hacer planes por uno mismo, de simplemente tener liderazgo, pues. Yo en el liceo no llegué a tener muchas habilidades de liderazgo, pero entre jugar videojuegos, entre hacer un montón de cosas online, donde las tuve que dirigir yo prácticamente, y entre un grupo de amigos también, que era como más de que no sabían qué hacer, y yo tuve que dirigir casi todo, aprendí ciertas habilidades de liderazgo. Tampoco soy aquí el mejor líder del mundo, pero sí soy bastante buen líder, pues, sea aunque sea lo básico. No soy bastante bueno, sino que sé lo básico. Y con eso básico me defiendo, pues. Es tipo como que sé el 80% más importante. Eso me faltaría el otro 20% más importante para ser el mejor. Algo así. Y también pongan la disciplina en lo que estén haciendo. Vean todo como... No a largo plazo, sí de que no, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer esto, lo voy a hacer esto, me voy a volver millonario. No, sino de que vayan proyectando y vayan viendo qué van a hacer en un futuro, cuál es su objetivo con eso. No simplemente algo material, sino como que hasta un futuro. Y tampoco idealizando mucho esas ideas, porque es algo que uno a veces se apega a esa idea falsa de, no, yo voy a hacer una empresa con 15 años, luego a los 20 soy millonario, a los 25 me estoy bañando en dólares, a los 30 se me cayó el cabello, me hice un reemplazo de cabello y a los 40 me morí en un accidente de auto, por decir algo. Y uno no puede ser como tan específico, no puede ser no puede ser tan volado ni tan suelto en la vida, pues, porque hay cosas que uno cree que son casi que obligadas y en realidad a veces ni pasan y son simplemente una ilusión de la mente, pues. Ya es bastante costumbre en la sociedad actual de que, por ejemplo, hay mucha gente que es como muy madura y todo eso, y conoce a una persona y ya la idealizan como, no, esto de hace mi amigo de toda la vida, mi convive, mi hermano, o cuando es una mujer, te hace el amor de mi vida, te hace la chama que me casa. En realidad no pasa nada, pues, y es algo normal, pues,
porque a veces cuesta un poco de intentos, un poco de personas fallidas, nada más para llegar a ese punto a, a ese punto de conocer a una persona correcta y a ese punto de lograr todo lo que quiere lograr. Bueno, era eso, suscríbanse, denle like, todas esas cosas de youtuber. El HDR me falló un poquito hoy, ando full negro, pero bueno, vamos al siguiente. Recuerden, se bien.